Una tragedia, ¿qué tanto nos paraliza, nos choquea como sociedad? Vamos a hablar de este tema, cómo nos afecta la catástrofe de los incendios y en realidad cualquier catástrofe, porque somos una zona resiliente que está también constantemente amenazada por catástrofes. Pablo Martínez, sociólogo, amigo de nuestro canal, siempre con muy buena disposición está con nosotros. Pablito, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, que nos acompañe esta temática que claramente, como indica Galo, no solamente los incendios forestales, bueno, ahora estamos hablando de un mega incendio por la cantidad de hectáreas afectadas, pero en general este tipo de catástrofes, cómo nos afecta, cómo nos va cambiando como sociedad, porque hablamos que sale muchas veces lo mejor y lo peor de nosotros. Hablamos el punto de vista de las campañas solidarias, lo hemos destacado acá en profundidad, pero también lo que ocurre con el individualismo, que vimos también en algunas imágenes dentro de lo que ocurrió la semana pasada. Mira, en primer lugar hay que decir que uno puede reconocer dos efectos que son diferentes, pero que en definitiva terminan por afectar a todo el cuerpo social, a todo nuestro país. En primer lugar están las personas que están afectadas directamente, porque ellos, en este caso los incendios, sufren la tragedia de perder materialmente todo su enseres, su vivienda, y desgraciadamente hay personas que perdieron su vida, lo cual no es recuperable, por lo tanto solamente ahí resiste el consuelo, si es que este llega y cuando llegue, ¿no es cierto?, el duelo que se denomina. Por lo tanto, hay un grupo de personas que son tristemente afectadas, a la cual le envío yo por parte mía todos mis mejores deseos de recuperación en este drama humano que se está viviendo en personas que han perdido todo, incluso la vida. Luego están los voluntarios, el Cuerpo Carabineros de Chile como institución, bomberos, voluntarios en general, veterinarios, personas que se han involucrado de corazón, medios de comunicación, con este evento y que son más afectados que el común de los chilenos, aunque no más afectados que las víctimas, ¿se entiende? Claro. Hay como un segundo nivel de personas que están involucradas directamente. Déjame sumar, disculpa Pablo, a los brigadistas y las brigadistas forestales que además hoy están conmemorando su día. Sí, por supuesto, pero te fijas, hay un grupo de personas involucradas directamente, ya sea porque padecieron el evento catastrófico o porque lo están sintiendo en el combate frente a este desastre que todavía continúa. Ahí hay un grupo. Y luego está el cuerpo social como totalidad. Y eso va a depender cómo este cuerpo social, Chile, nuestra sociedad, nuestras ciudades, se ven afectados o no, dependiendo por el contexto que ellas estén atravesando. Si es un contexto de bonanza, de pujanza, de un lazo común muy adherido, por supuesto que se padece, pero se responde y se resuelve con mucha solidaridad y prontamente. Cuando por el contrario el lazo social se ha descohesionado y se vive, como se dice hoy día, una especie de anomia, de crisis moral en la República, probablemente esto nos va a afectar incluso en el sentido profundo del cuerpo social. De esto ya cuando la gente empieza a pensar que está todo mal y que todo va a seguir saliendo mal porque aparentemente no hay solución en algunos problemas que está pasando en nuestro país. Desgraciadamente creo yo que por el momento anómico que estamos atravesando desde un tiempo a esta parte, que se ha agudizado, este evento viene de lo peor, pienso yo, tanto por las personas afectadas, que siempre es una desgracia horrible, que muere un familiar en circunstancias extremas, para las personas que están involucradas y que han visto de primera fuente el horror de lo que ha ocurrido ahí, pero para el cuerpo social, porque con este rasgo anómico por el cual estamos padeciendo, y digámoslo en buen chileno, crisis moral en la República, es para peor, creo yo, le echa benzina al fuego. Si hablamos de incendio, digamos. Pero ahí estamos hablando, Pablo, de personas que se transforman en meras espectadoras y espectadores de esta catástrofe. El cuerpo social completo tiene que encontrar una vía para solidarizar. Recuerden ustedes que en otros eventos se han levantado acciones similares a la Teletón, ¿no es cierto? Sí. Que hay una gran figura con un grupo de figuras que encabezan una forma de organizar la solidaridad en nuestro país. Y eso da resultados. Nosotros lo sabemos porque la Teletón ha dado resultados históricamente y cada vez que se hace algo así, da un muy buen resultado. Chile apoya a Chile por el terremoto en nuestra región, cuando hubo un terremoto en el norte, ¿se acuerdan? Hoy estamos un tanto ajenos a ello, ¿no es cierto? No hay una gran mancomunión tras un grupo de figuras que encabecen. Probablemente debe ser por la desconfianza también que hay frente a todo tipo de eventos que se hace, incluso los eventos que tienden a solidarizar con las personas. Todo eso afectado por este contexto, ¿me entiendes? Porque en otro contexto habría sido de cajón, ¿no es cierto? Hagamos una especie de Teletón grande, reunamos movilicemos todo Chile, sensibilicemos a todo Chile, porque si tú no estás cerca del incendio,
tampoco te afecta. Claro. Más allá del humo que cuando empezó a llegar a la región metropolitana se habló en mayor medida. Bueno, en también. Concepción acá ha llegado humo solamente, ¿no es cierto? Y sirena de bombero, que uno sabe que ocurre algo, pero si tú te sustraes a eso, Sí. ¿no es cierto? Puedes pasar tu vida, ¿sí?, entre comillas, ajeno a ese evento puntual, pero no ajeno al contexto general, a eso me refiero, no ajeno al contexto general que desfavorece este tipo Sí. de eventos porque son muy contrarios a la condición humana, a la vida, pues si murió gente. Pablo, claro, uno puede decir que todos los eventos son únicos, particulares en su contexto, pero dentro de lo que hemos estado viviendo también como sociedad, pensando desde el terremoto, lo que ha ocurrido o cómo nos ha afectado en gran parte de la población chilena, ya nos cambiamos también con otros tipos de catástrofes, porque incendios hemos tenido 2013, 2017, Exacto, que son los exacto. más recordados, pero nos vamos también con los terremotos más sociales. Sí. Pandemia, estallido social, pandemia y todo lo que ha significado también este retorno a la presencialidad que de una forma u otra a todos y a todas nos cambió. Entonces claramente la forma de ver la vida en este nuevo evento particular es totalmente distinto a lo que vivimos, por ejemplo, en los incendios del 2017. Sí, porque mira, yo quiero señalar un par de conceptos que creo que pueden ayudar a entender lo que estamos viviendo. Un conocido comentarista, digamos, de Radio Regional, habló de crisis moral de la República. Esto no es nuevo. ¿Qué es una crisis moral? Una crisis moral ocurre cuando a las personas conscientes de la ley no les importa transgredirla. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las personas que son conscientes de la ley prefieren perseguir su deseo propio, aunque esto vulnere la ley. Entonces, a las personas, cuando llegan a estar en ese momento, y esto es masivo, les da lo mismo la pena, porque o no hay pena, derechamente, y uno ve la delincuencia que no tiene pena, cayó por 40 veces haciendo lo mismo, ¿no es cierto?, 50, 100 detenciones, y no pasa nada, o porque sale mejor cometer un delito que pagar una pena. Vimos, disculpen que lo señale, el caso Bade, que faltó que le regalaran un auto, hermano, ¿no es cierto?, con la sentencia, luego de lo que hizo, que es defraudar la fe pública, no lo olvide. Por eso que la crisis moral. Entonces, ¿qué es lo que ve? Sumemos a Pablo Longueira, A estos días con Soquimich, Bueno, ¿cierto? y Ahí una esperando playada, sentencia. porque hay dos niveles. Una vez lo conversamos, está la crisis de las instituciones de la República, que uno lo nota por la falta de confianza y por el dato objetivo. Mala política, mala justicia, mala legislación, uno lo nota, ¿no es cierto? Lo nota todos los días, ¿no es cierto? Pero eso luego inunda el tejido social, porque la gente tiene de referente a la élite que gobierna, porque por algo gobierna, por algo uno lo elige, por algo es el representante, el que de alguna manera muestra quién es Chile, digámoslo así, en aquellas personas que les toca gobernar. Entonces, la persona luego, no por imitación, sino porque también quiere perseguir su deseo. O sea, a mí me gusta cruzar los semáforos con rojo. ¿Por qué? Porque me gusta el impulso que tiene, la vivacidad de pasar entre medio de los autos. Y para muchos porque puedo. Y porque se hace, y porque no pasa nada si tú lo haces, salvo que te atropellen, ya bueno, y ahí hay otra cosa, pero O sea, hay porque una no pasa sensación nada. de impunidad en torno Total. a distintas materias. Porque tú puedes ver que tú puedes cometer los crímenes más atroces y capaz que te indulten. Entonces, no sale barato, muy barato, como por ejemplo este señor Rojas Bade, que va a tener que hacer 61 días en libertad, más el auto que le van a regalar por haber hecho lo que hizo, más, entonces, y pagar un 650.000 pesos. Increíble. Por favor. ¿Pablo? Por favor. Sale mejor delinquir. Bueno, caso de Sale Nicolás mejor López delinquir. también. También un De montón todo de tipo de ejemplos que delitos. podríamos sacar. Pablo, me gustaría ir a otra arista que la sintetizaba muy bien Connie al principio de la entrevista y que tiene que ver con sacar lo mejor de lo nuestro en el caso de levantar actividades solidarias, de recaudar dinero, recaudar lo que se necesite para los afectados, pero también este ejemplo, ¿cierto?, de un empresario multimillonario que se niega a que le saquen agua de la piscina y que fue catalogado por el piloto español como un acto incívico. Hay muchos otros epítetos que podríamos señalar para aquello, pero incluso habría también una responsabilidad que podría ser penal. Y se está investigando todavía esta temática. ¿Por qué pasa que algunas personas se movilizan hacia un lado y otras prefieren, ¿cierto?, protegerse, salvarse a sí mismas y no pensar en el bien común, no pensar en ser solidarios y ayudar a quienes lo están pasando más mal? Muy bien. Porque cuando hay descohesión social y tú pierdes la confianza en tu vecino, el paso siguiente es decir, bueno, entonces, ¿qué me importa a mí lo que le pasa al vecino si no confío en él y si yo me doy vuelta capaz que me apuñale por la espalda? Entonces, cuando hay descohesión social, no es algo simple de resolver.
Porque la confianza es lo que une a los ciudadanos, lo que mantiene las relaciones sociales, que nosotros podamos conversar, porque podemos opinar diferente, pero tenemos confianza entre nosotros. Pero respeto. Y respeto. Pero si desconfiamos profundamente del otro, ¿qué posibilidad hay de que yo actúe solidariamente y no cuide de lo mío por sobre lo demás? Que es lo que realmente uno hace, pero solidariamente, porque entiende que el otro también tiene derecho. Entonces, si hay una ley que sancione a este empresario por lo que hizo, creo que debería ser sancionado. ¿Por qué? Porque si no ocurre, si hay una ley que sanciona esta actitud y no ocurre, ¿qué pasa? Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Claro. Que lo podemos hacer. Que tú puedes hacer lo que quieras. Se marca un precedente. No, y puedes hacer lo que quieras. ¿Por qué? Porque o no tienes sanción legal o te regalan un auto. Entonces, ¿me entiendes? Sales ganando o no pasa nada. Ahora, ¿quién va a perseguir a los que provocaron los incendios? Bueno, van 31 detenidos acá en la zona. ¿Ellos van a tener sanción? ¿Van a tener sanción? ¿O vamos a ver una vez más, que no va a haber ningún tipo de sanción porque la justicia o no va a encontrar ningún responsable, porque eso ha ocurrido, ¿no es cierto? Que no encuentra ningún responsable de los que quemaron el metro en Santiago a las 36 estaciones. Ningún responsable, ninguno, ¿no es cierto? Ninguno. O le van a dar un premio, ¿no es cierto? Que seguramente le van a regalar un pasaje para ir a, no sé, a pasear al trópico. O clases de ética. O clases de ética. Pablo, o clases de ética, Pablo, que son muy útiles, pero que son una cosa por la que se debería empezar, ¿no es cierto? Se debería empezar dentro de las penas que deberían tener aquellos empresarios y políticos, ¿no es cierto?, que comenzaron vulnerando la fe pública de manera radical. ¿Cuántas veces lo hemos conversado, no es cierto? Claro. ¿Cuántas veces lo hemos conversado? Y que han provocado un tremendo daño social. Y que pactaron volver legal la corrupción entre el señor Ricardo Lago y el señor Pablo Longueira cuando decidieron meter la basura, como ellos dijeron, debajo de la alfombra, o la tesis de don Carlos Larraín, que la ropa sucia se lava en casa, por los graves problemas de corrupción política que había ya el año 2003, cuando los políticos acordaron meter la basura debajo de la alfombra. Se cruza esto, ¿sí?, Pablo, con el espectro político, con el ámbito político, con los liderazgos sociales que hemos tenido en Chile en los últimos años. Se cruza porque el gobierno, quien gobierna, es la imagen de un país. Entonces, cuando los gobernantes meten la basura debajo de la alfombra o lavan la ropa sucia en casa, entonces para la población, ¿qué queda? Bueno, si ellos son el ejemplo que uno debe seguir o al cual uno debe por lo menos alcanzar, ¿por qué no puedo hacer yo mismo con la asesora de mi hogar, con mi vecino, en el colegio? ¿Por qué no, Pablo, si ellos lo hacen? Algo que yo señalaba antes del individualismo, porque dentro de lo que hablamos de estas campañas solidarias y que todos de una u otra manera queremos ayudar, o lo que uno espera también que todos queramos ayudar, y lo que ocurre con esta persona que no deja sacar agua de su piscina, escuché un comentario que nunca lo había visto desde ese punto de vista, y claro, a eso voy con el individualismo. Dijo, pero ¿por qué tengo que dar mi agua si me pasa algo a mí? ¿Y quién me va a venir a salvar a mí? Eso es lo que te digo. De protegerse también uno, y no pensando que si yo voy a dar en este momento, bueno, espero, y uno pone la fe también en que alguien va a hacer algo similar y me van a venir a ayudar a mí si es que me ocurre algo. Pero ponte tú, Connie, yo no digo que esto te vaya a ocurrir, pero ponte tú que asalten tu casa. ¿Qué harías? ¿A quién pedirías ayuda? ¿Cuánto se demoraría un juicio contra los que robaron tu casa y salieron arrancando con tus enseres más valiosos y vulneraron tu intimidad, ¿no es cierto? Y hicieron a lo mejor alguna cosa atroz. ¿Lograrías algo, sinceramente? Con los portonazos, con 2, con 3, con 4. ¿Hay algo que se puede hacer con el comercio ambulante que no se puede caminar por Concepción? Algo se puede hacer con la ilegalidad. Entonces, la primera labor del gobernante es restablecer, ¿no es cierto?, el orden republicano. Y eso significa hacer entrar en la ley a las personas, independientemente de los resultados económicos que después se tenga. Si hay gobiernos que le va bien, otros que le va mal. Esos son los avatares de la política y de los programas que tiene cada uno. Este gobierno se ajustará más o menos a las expectativas económicas, si crecerá o crecerá menos. Eso no es que sea secundario, eso es muy importante. Pero dentro de la ley, ¿me entiendes? Porque si no hay un apareamiento dentro de la ley, entonces se va a desbordar la sociedad. No solamente por arriba, las instituciones, los políticos y toda su fama, ¿no es cierto?, sino el ciudadano común y corriente. Cuando llega el ciudadano común y corriente, bueno, se genera este cuadro anómico del que hemos estado hablando. ¿Por qué? Porque lo hemos conversado. Este cuadro anómico no solamente tiene esta cuota de corrupción que ya se ha institucionalizado por el tejido social, sino que tiene cuestión social. Y la cuestión social es lo que provocó lo que nosotros dijimos en un momento que nos analizamos, el famoso estallido social, que nosotros llamamos la revuelta social. ¿Por qué? Porque el 82% de los chilenos, de las familias chilenas,
tienen comprometido el 72% de su ingreso, es decir, aproximadamente 3/4 partes de la población, toda la clase media, vive endeudado para sostener un sistema que ha favorecido a un grupo muy reducido de personas, ¿sí, no es cierto?, a costa del endeudamiento de la familia. Entonces también hay cuestión social. Pablo. También hay un problema de indignación social por el Estado político, económico, social y moral, no en el sentido religioso, ¿me entiendes? No es moral que uno desobedezca las órdenes de una religión en particular, no, es desobedecer la ley. ¿Por qué? Porque no pasa nada si la desobedeces o porque te regalan un auto cuando la incumplen. Pablo, para ir finalizando esta conversación y volviendo al tema de los incendios forestales, ¿qué diferencia marca el tipo de catástrofe y la afectación que cierto, tiene sobre la población? Porque recuerdo que el terremoto, el 27F, ¿cierto?, que cubrió una zona importante de nuestro país con millones de personas afectadas, fue un proceso sumamente largo de reconstrucción. Algunos dicen que esa reconstrucción fue inconclusa y no solamente, insisto, me refiero a la reconstrucción de vivienda y todo lo material, sino que a cuántas personas quedaron con problemas psicológicos, con shock, ¿cierto?, crisis de pánico, cuánta gente hasta el día de hoy siente un leve temblor e inmediatamente empieza a tiritar o recuerda lo que pasó el 27 de febrero del 2010. ¿Qué marca la diferencia y cómo nos levantamos también? ¿Qué va a pasar ahora con estas personas que lo perdieron todo, pero que probablemente también están pensando en qué va a pasar cuando haya nuevamente altas temperaturas? ¿Qué va a pasar el próximo verano? ¿Me quedo nuevamente a vivir en el campo o no? ¿Qué marca las diferencias y cómo nos sobreponemos a esta catástrofe? Yo creo que eso es lo más optimista que puedo señalar, ¿no es cierto? Yo que me caracterizo por eso, nosotros marcamos la diferencia. Don Benjamín Subercaseaux, en el famoso libro Chile, no recuerdo, Chile, una loca geografía, ¿sí?, él dice que Chile está compuesto por varios países y que nosotros, desde la provincia antigua de Concepción, es decir, de Linares hasta cercano a Puerto Montt, somos el país de la tierra inquieta. Así le llama él, el país de la tierra inquieta, porque nos caracterizamos por grandes catástrofes naturales y otras no tan naturales, más artificiales como estos incendios, ¿no es cierto? Claro, o socionaturales. O socionaturales que terminan por afectar también, la naturaleza. Y el ejemplo ha sido, desde que han ocurrido estos dantescos terremotos, Concepción del siglo XIX, a mitad del siglo XIX fue destruido por un terremoto, siempre en nuestra provincia y la gente de esta tierra se ha sabido poner de pie. ¿Sí? Es una región en que no solamente se cuece la chilenidad, sino donde se inicia la vida republicana, libre, democrática y solidaria. Por lo tanto, nosotros hemos sido ejemplos de reconstrucción a lo largo de las grandes catástrofes que nos ha acompañado. Ese es el valor que tiene nuestra gente. Uno dirá, ese es el valor que tienen los chilenos. Puede ser, pero que nosotros que conocemos más este lugar, nuestra tierra, nuestro país, de la tierra inquieta, es lo mejor que tenemos, creo yo. Por lo tanto, si uno tiene que apelar a algo para que la reconstrucción sea efectiva en términos materiales, que eso también es importante, que luego lo espiritual a lo mejor no llega nunca a galo, porque la muerte de un ser querido, cuando no se lo merece, en edad inapropiada, eso nunca se cierra. No se recupera con nada. Sí se puede encontrar un consuelo, sí, y bienaventuranza, pero el dolor se va a mantener, ¿no es cierto?, para siempre. Es la muerte de un hijo, imagina, Carlos, lo que significa eso. Entonces, eso no se va a recuperar. Pero por lo menos, si las autoridades, comandadas por el gobernador, por las personas que sean, y los alcaldes respectivos, generaran solamente eso, un llamado organizado, sí, ¿no es cierto?, a la comunidad a través de los medios de comunicación, yo les aseguro que por el carácter de nuestra gente, la gente participa, se solidariza más de lo que ha hecho y se puede volver una bonita acción solidaria que muestre algo diferente, algo positivo frente a un terremoto social de esta envergadura. Y tener un encuentro, ¿no es cierto?, que vuelva a solidarizar y a cohesionar en la desgracia, eso es lo terrible, ¿no es cierto?, pero vale, cohesionar en la desgracia a toda una región, a toda una provincia, a todo nuestro país, que tras esto puede encontrar la sensibilidad necesaria para volver por el cauce adecuado. Solo si, voy a agregar esto, solo si las autoridades vuelven a hacer regir el Estado de Derecho, porque si no, todo esto es en balde, porque se va a pasar este incendio y vamos a volver a lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Lo que ocurre en el centro de la ciudad en este momento que estamos conversando, ¿no es cierto? Lo que ocurre, es decir, la vulneración cotidiana y permanente de la ley sin que le importe a nadie, porque no hay ninguna sanción o porque si te pillan te regalan un auto.
Entonces, ese es el problema. A recuperar las confianzas después de esto, que saquemos una lección. Y a propósito también del ámbito solidario, este día viernes vamos a estar comentando distintos panoramas, distintas iniciativas, actividades que tienen relación con ayudar a las personas afectadas por los incendios forestales. Pablo Martínez, sociólogo, encantado siempre de conversar y analizar temáticas contigo. Nos vemos pronto, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Muchas gracias y ojalá con mejores noticias la próxima vez. Eso esperamos. Se viene un año muy movido desde el punto de vista político, ¿cierto? Con el proceso constituyente, así que nos vamos a encontrar también para hablar de esas materias. Varias oportunidades. Gracias, Pablo. Gracias.